y temas que tienen que ver con la política, pero temas que son también importantes los trata nuestro analista Carlos Alberto Montanera, quien saludamos esta mañana, porque es una persona que conoce mucho todo lo que está ocurriendo alrededor de Venezuela, particularmente en las últimas horas. Carlos Alberto, lo estoy viendo en el blog suyo, particularmente un análisis sobre lo que ha ocurrido con Felipe González. Lo saludo y le doy las gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, sí. Ese tema, esa salida del expresidente del gobierno español, Felipe González, ¿cómo se puede interpretar? ¿No hay nada que hacer frente al autoritarismo venezolano? Bueno, la oposición democrática va a seguir invitando gente. Aécio Neves, no sé si ya llegó o va a llegar casi de inmediato. El presidente Fernando Enrique Cardoso, expresidente Fernando Enrique Cardoso, también lo tiene planeado. Quiere decir que en el frente internacional la imagen del chavismo es muy mala, muy mala, muy mala. Una de las razones por las que no va a Roma es precisamente para no tener que enfrentarse a un regaño del Papa, aunque la Iglesia tiene una posición. Eso estuvo muy claro en la carta del Papa Francisco a los obispos puertorriqueños, donde le dice textualmente, le dice: no se metan en cuestiones políticas, nuestros asuntos son de otra naturaleza. Pero aún así, en el caso de Venezuela, como los obispos venezolanos tienen una posición muy militante en contra del chavismo, pues el Vaticano responde a esto. Yo creo que lo más grave y lo más peligroso que hay en Venezuela en este momento es que es muy posible que ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Es muy posible que Venezuela salga o no salga, sino trate de desviar, que el gobierno de Venezuela trate de desviar la crisis con un conflicto por el Esequibo con Guyana. Tiene todos los elementos para que eso suceda. Carlos Alberto, yo le quiero preguntar algo, porque todos estos temas latinoamericanos son muy interesantes, pero estoy seguro que usted ha visto en las últimas horas el movimiento que está haciendo el precandidato, ya que anuncia su candidatura el día lunes 15 aquí en la ciudad de Miami, Jeb Bush, quien se acaba de desplazar a Alemania en un viaje que tiene sorprendido a un buen sector del ambiente político republicano, porque la gente realmente no se explica cuál era la urgencia de ese viaje a Alemania y qué es lo que realmente está buscando allí. ¿Qué nos puede usted decir sobre esas movidas del precandidato republicano? Yo creo que Jeb Bush está demostrando que es de los candidatos republicanos el que tiene una mayor proyección internacional. Yo estaba oyendo las premisas del grupo mientras hablaba, donde decían que Bush no era bien recibido, pero Bush tuvo el hermano de Bush tuvo una buena relación con algunos de los dirigentes europeos, con la Merkel, por ejemplo, tuvo una buena relación personal. Sí. Y eso hace que Jeb no sea bien recibido, es decir, no mal recibido. Y él está intentando proyectar esa imagen de estadista internacional. Yo creo que de todos los candidatos republicanos, por lo menos de los que han salido hasta ahora, el que tiene un mayor dominio de la esfera internacional. No creo que sea la última movida que haga en ese terreno. Demostrará que tiene su expediente de gobernador en la Florida para exhibir como algo positivo por una parte, y luego sus relaciones internacionales, su dominio de algún otro idioma, además del inglés, en este caso el español. Eso todo hace que sea una figura interesante en unas elecciones en donde los republicanos, pese a todos los síntomas, tienen oportunidades de ganar. A mí siempre me resulta muy grato hablar con Carlos Alberto y sobre todo leer sus columnas que recuerdo yo en nuestra revista Visión, y no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta que realmente me inquieta y que tiene que ver con el tema de Cuba frente al Club de París, frente a la Comunidad Europea.
ha llegado a un acuerdo con el Club de París sobre el monto, la cantidad de dinero que le debe. Si usted recuerda, hace mucho tiempo Fidel Castro dijo que no tenían recursos para pagar y que era una deuda que no iban a pagar nunca. Y en este momento aparece Raúl Castro a decir que sí la van a pagar. La pregunta es, sabemos, Carlos Alberto, que no hay dinero para pagar eso, ¿no? ¿De dónde lo van a sacar? Entonces, ¿a qué obedece esa movida que está haciendo el gobierno cubano? Los deudores no pueden decir, no, esto no se va a pagar nunca porque es una deuda injusta, que se yo, ese es un discurso equivocado. Los deudores tienen que buscar formas de aceptar la deuda, llegar a una cifra final, hacer ciertos pagos, pagar a futuro. Ellos están aprovechando la percepción de que el arreglo con los Estados Unidos hará que la isla remonte sus problemas económicos, y las personas que tienen la deuda pública cubana, que es muy enorme, si llegaron a un acuerdo con 15.000 millones, pues fue una negociación inteligente por parte de Cuba, porque probablemente eran 25 o 30.000 millones, era muchísimo más. Sí. La cifra que originalmente solicitaban. De manera que negociaron bien. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes en que eso no se puede pagar. Es decir, no tienen recursos para pagar. O podrán pagar para hacer pagos a cuenta, pagar con activos cubanos, eso también es posible. Pagar con cosas pagar con negocios futuros, por ejemplo, con minas de distintas cosas, que con lo que genere en el futuro, pues una parte sustancial vaya a quien se le debe el dinero. Pero eso no tiene arreglo desde el punto es decir, de la idea de que van a sacar 15.000 millones, eso no tienen de dónde sacarlo. La situación económica en Cuba la situación financiera es muy crítica. Uh-huh. Y cualquier pago que hagan en el exterior significa que tienen que desvestir a otro santo. Sí. No hay manera de hacerlo simultáneamente. No hay forma. Terminó, y ya para despedirlo y darle las gracias como siempre, Carlos Alberto, terminó la reunión del G7 y parece que fue una de las más áridas de los últimos tiempos. Ha habido muchas críticas, mucho desplazamiento de estos líderes tan poderosos del G7 y parece que ninguna conclusión. ¿Qué impresión le dejó a usted esa cumbre del G7? Bueno, yo creo que Estados Unidos ha perdido de alguna manera el liderazgo, o entre otras razones porque yo creo que en la Casa Blanca no hay la voluntad de ejercerlo, como en otros presidentes, no en otros gobiernos. Me parece que lo que estamos viendo es el principio de la lenta pérdida de la hegemonía norteamericana, que en las próximas décadas, poco a poco, irá siendo desplazado quizá por otro poder hegemónico que quizás sea China, ¿no? O probablemente sea China. Ya se está formando el tándem ese chino-ruso, donde el país más poblado del mundo y el país más grande del mundo se ponen de acuerdo, de alguna manera, para tratar de liderar el planeta. Hay que recordar que a principios del siglo XX, la percepción que los rusos tenían de sí mismos es que era una civilización estabilizadora. Esa era la percepción que tenía el zar en Rusia en ese momento. Y cuando Putin intenta recuperar una posición de liderazgo, no es no es para hacer las mismas cosas que se hicieron durante la etapa comunista, sino para volver un poco al pasado que él entiende glorioso de Rusia. Uh-huh. Y de la Rusia imperial, la Rusia claro, hasta que desaparecieron los Romanov. Carlos Alberto, lo voy a despedir dándole las gracias y dándole una buena noticia a usted y a los latinoamericanos. Se lo confirmamos aquí en primicia. En este momento
se está firmando en la Comisión Europea la eliminación definitiva del requisito de visa Schengen para los colombianos. Esta firma era necesaria. Ah, qué bueno. Sí, me alegro señor. muchísimo, me alegro muchísimo. Para que en octubre ya ningún latinoamericano tenga que solicitar visa para La ir. imagen Solo de los peruanos y colombianos ha mejorado colombianos. Sí, muchísimo. Eso peruanos es y evidente. colombianos, exactamente. Los argentinos ya tenían Ya lo podían ese hacer, privilegio. Entonces, en este momento la Comisión Europea está firmando el documento y es algo positivo para promover comercio, turismo y una cantidad de beneficios que produce esa internacionalización, esa globalización. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo para todos.